los conceptos que forman parte del costo de elaboración de los productos y los egresos vinculados al resto de los gastos de la empresa. Planeaban también el desarrollo de algunas inversiones con la compra de alguna instalación, entonces tenían que prever eso también. Y también entre los conceptos incluidos estaba el retiro de los propietarios en el trabajo que armaron. También forma parte de los egresos. Entonces ahí vemos que para desarrollar todo eso necesitaban trabajar con el presupuesto de cobranzas que se deriva del presupuesto de ventas, con el presupuesto de pago de compras que se deriva del presupuesto de que digamos que forma parte del presupuesto de materiales y materias primas, con el presupuesto de pago de gastos que se deriva de los diferentes presupuestos de gastos, con el presupuesto de inversiones o de desembolsos de capital, porque de ese deriva la necesidad de efectuar determinados egresos o la recepción de determinados ingresos en función a determinados proyectos de inversión. Entonces, básicamente, el presupuesto de caja se basa o necesito para armarlo, tener armados el conjunto de todos los demás presupuestos. Entonces voy a tener que coordinar el efectivo con la necesidad de trabajo de la empresa, o sea, la necesidad de capital de trabajo, con lo que cuenta la empresa. Recuerden que el capital de trabajo está formado por el activo, la diferencia entre el activo y el pasivo de trabajo. Y se refiere el activo de trabajo fundamentalmente a todos los conceptos del activo corriente que tienen que ver con la actividad habitual, y el pasivo de trabajo se vincula al pasivo que se genera por la actividad habitual de la empresa, sin considerar a los pasivos financieros, o sea, el pasivo que tiene que ver con el crédito con el que me financian los proveedores, el crédito con el que me puedo financiar por los pagos de aportes y contribuciones de seguridad social que se hacen a mes siguiente, o del IVA o de ingresos brutos, o sea, los pagos a los organismos impositivos. Eso tiene podemos tener una especie de financiamiento porque normalmente se pagan a mes vencido muchos impuestos o bimestralmente, y eso nos genera algún pasivo de trabajo. Básicamente la empresa va a trabajar va a necesitar un determinado capital de trabajo para operar, lo cual vamos a tener que considerar, por ejemplo, en el stock de seguridad de efectivo, qué stock de seguridad de efectivo tenemos que mantener. Vamos a considerar los diferentes ingresos y egresos que pueda tener la empresa. Si eventualmente la empresa distribuyera utilidades en ese periodo, tenemos que considerarlo también. Entonces, los principales propósitos del presupuesto de efectivo son determinar la probable posición de caja a fin de cada periodo como resultado de las operaciones planificadas, o sea, la situación en que va a quedar el efectivo a partir del saldo existente y los ingresos y egresos esperados. Identificar los superávits o déficits de efectivo por periodo e identificar necesidades de financiamiento u oportunidades para inversión de excedentes. En el caso práctico que ustedes hicieron de la gomería, justamente hay un elemento en el que no lo tenían como objetivo planteado en el trabajo, y que en realidad la gomería aparentemente le iba bastante bien, más allá de que de que los valores no están actualizados, pero generaba un excedente importante de fondos. Lo que no tenían planteado en ese trabajo práctico es la inversión de efectivo excedente, porque en cualquier contexto, no solo en un contexto inflacionario, sería bueno aprovechar ese efectivo excedente que en la mayoría de los casos le quedaba a la gomería para invertirlo, para que genere algún rendimiento determinado en la mejor oportunidad posible. De última, aunque sea invertirlo a plazo fijo cuando no lo necesito usar, como para que genere algún rendimiento y no quede ocioso. Es importante entonces, o va a ser importante a partir de esta coordinación con el resto de los presupuestos, coordinar el efectivo con las necesidades de capital de trabajo, los ingresos presupuestados por las cobranzas y cualquier otro ingreso que pudiera tener en el periodo que analizo, los egresos previstos para pagar costos y gastos, los ingresos y egresos previstos en los proyectos de desembolso de capital, esto surge del presupuesto de desembolso de capital o de inversiones, los egresos necesarios para el pago de los pasivos, eventualmente algún egreso adicional por una distribución de utilidades, por ejemplo. Ahora bien, cuando hablamos del presupuesto de flujo de caja,
También lo vamos a hacer para el largo plazo. El tema es que en el largo plazo podemos decir que van a coordinarse un poco los conceptos de vengados con los percibidos, por lo menos cuando hablamos de las ventas y de los principales conceptos de costos y gastos erogables. No obstante, ya vamos a ver cuando veamos presupuesto de inversiones o de desembolsos de capital, que también vamos a hablar en términos de flujos de fondos, pero en el mediano y largo plazo, no solo en el corto plazo. Cuando hablamos del corto plazo, hablamos del periodo presupuestario, o sea, la evaluación del saldo que vamos a tener de efectivo, por ejemplo, por periodos mensuales o trimestrales, como lo hicieron en el trabajo práctico con el que operaron en la clase práctica. Y también podemos hablar en el efectivo de un horizonte inmediato, porque es como que debemos también controlar las necesidades diarias de efectivo, porque el problema es que nos quedemos sin efectivo en algún momento que lo necesitamos. La idea es que no se generen déficits, ni tampoco, si fuera posible, excedentes en el día a día, en la operación del día a día. Y por ende trabajar, entre otras cosas, con las políticas de cobranza, las políticas de pagos, de manera que de ajustar estas situaciones para que no nos pase en ningún momento, ni siquiera dentro del mes, dentro de cada mes. Los métodos utilizados para desarrollar un presupuesto de efectivo, presupuesto de caja o estado de flujo de efectivo son los mismos que se usan para la elaboración del estado de flujo de efectivo sobre base histórica, no sobre base proyectada. En este caso hablamos de los ingresos y egresos presupuestados. Podemos usar el método directo, el método de ingresos y desembolsos de efectivo, o método llamado de la contabilidad o estado de resultados, que es el método indirecto. En el método directo, que es el que nosotros planteamos que corresponde utilizar cuando armamos un presupuesto integrado, lo que calculamos es cada uno de los ingresos de efectivo, cada uno de los flujos de entrada de efectivo por cobranzas, por ventas, por intereses, por ventas de bienes de uso, aportes de capital o cualquier otro ingreso eventual que la empresa pudiera tener. Se calcula también cada uno de los flujos de egresos por pago de costos, gastos, alguna inversión o adición de capital, el pago de deudas, el pago de dividendos, pago de impuestos y cualquier otro egreso. Y la estructura cuando armamos, y esto es importante también porque esto lo vieron, esto es una estructura base que nos puede ser de utilidad para diseñar un estado de flujo, proyectado de flujo de efectivo. Arrancamos con el saldo inicial. Ustedes también lo vieron en el trabajo práctico, que el saldo inicial de efectivo, y lo vieron en general, que cuando hablamos del saldo inicial de efectivo también estamos hablando de un concepto, de un valor que es presupuestado, porque el presupuesto lo armamos antes de ponerlo en ejecución y de hecho tenemos que estimar el saldo inicial de caja con el que vamos a arrancar. En segunda instancia tenemos que detallar cada uno de los ingresos que la empresa va a tener en el periodo que estamos analizando. Una vez que detallamos todos los ingresos, por la suma del saldo inicial más los ingresos, vamos a tener lo que se suele denominar el efectivo disponible. O sea, el efectivo disponible del que va a disponer la empresa en cada periodo va a ser la suma del saldo inicial, sería como la existencia inicial de efectivo más todos los ingresos de efectivo. Después detallamos los egresos, cada uno de los egresos de efectivo que la empresa va a tener por cada uno de los conceptos. Y después definimos el saldo mínimo deseado. El saldo mínimo deseado es aquel saldo de efectivo que queremos mantener por razones de seguridad. Haría las veces en un presupuesto de producción, por ejemplo, de compras, como lo que tiene que ver con la política de stock, con la existencia final, con lo que quiero mantener de efectivo. Eso sería el saldo mínimo deseado. En realidad, todos los egresos que necesito hacer en un periodo, más el saldo mínimo deseado, determinan lo que se llama el efectivo necesario, o sea, lo que voy a necesitar de efectivo para ese periodo. Por la diferencia entre el efectivo disponible o el efectivo necesario, yo voy a determinar la necesidad de financiamiento de la empresa.
voy a tener que estar preparado para cubrir ese financiamiento, o sea, tener alguna herramienta financiera, por ejemplo, la posibilidad de acceder a algún crédito determinado, para poder cubrir el eventual déficit que pudiera producirse en alguno de los periodos y recurrir al financiamiento. Tengo que tener en cuenta en el financiamiento que cuando tengo una diferencia entre el disponible y el necesario, que es negativa, necesito recurrir al financiamiento. Cuando tengo una diferencia positiva, tal vez me convenga devolverlo, o va a depender de las condiciones en las que tomé ese financiamiento el momento en que lo quiera devolver, pero tal vez pueda querer devolverlo lo antes posible porque cada financiamiento al que puedo acudir tiene un determinado costo. También eventualmente, por la diferencia entre el efectivo disponible y el efectivo necesario, lo que puedo tener, si la diferencia es positiva y favorable, es un excedente de efectivo que pudiera usarlo para alguna inversión transitoria al menos, por ejemplo una inversión a plazo fijo, o darle cualquier otro destino que pueda generar un rendimiento para ese efectivo. En ese caso generaría un nuevo egreso para esta inversión adicional que pudiera hacer en el caso de los excedentes, que yo les diría que es lo que falta plantear para el caso de la gomería que ustedes vieron en el caso práctico. Eso también, esa posibilidad de invertir excedentes la voy a poder detectar cuando intento identificar esta diferencia entre el efectivo disponible y el efectivo necesario. Por último, determino para cada periodo el saldo final de caja. El saldo final de caja siempre lo voy a determinar como la diferencia entre el efectivo disponible más o menos el financiamiento del periodo, y digo más o menos porque cuando recibo un crédito voy a aumentar el nivel de ingresos de efectivo, va a ser sumar esto al disponible que provenía del saldo inicial más los ingresos, pero cuando devuelvo el financiamiento porque pago capital y o intereses, esa parte que devuelvo le va restando, es un financiamiento que resta. El disponible más o menos el financiamiento y menos el total de egresos me va a dar el saldo final de caja en cada periodo. O sea, la suma del número 3, el efectivo disponible, más o menos el 7, que es el financiamiento, y menos el 4, que son el total de egresos que voy a pagar. Eso me va a definir el saldo de caja que me va a quedar al fin de cada periodo. Es importante tener en cuenta, una de las cosas trabajar en el trabajo práctico que desarrollaron en la semana era, bueno, qué cosas eran importantes o podían analizar una vez que armaron el presupuesto de efectivo para la elaboración del estado de situación patrimonial proyectado, el estado de resultados proyectado. Y por ejemplo, armado el presupuesto de efectivo, ustedes lo que iban a definir es el efectivo al cierre. O sea, de alguna manera iban a tener cuál era el efectivo que iba a quedar en los estados contables al fin del ejercicio, que era el último valor del efectivo que determinaron para el último día del periodo. Eso para el estado de situación patrimonial proyectado. También seguramente cuando determinaron los saldos a cobrar, por las cobranzas, también definieron que algunos conceptos quedaban a cobrar, porque no se cobraban en el ejercicio. Por ejemplo, ventas que se cobraban a mes siguiente, que se hicieron en el último mes, si la condición de cobranza era 30 días, o en los últimos 2 meses si hubiera sido 60. Ese es el valor que iba a figurar en el rubro créditos por ventas. Cuando determinaron los pagos por costos o gastos, en función a la condición de pago, también iba a quedar una deuda comercial o una deuda para el pago de algún gasto determinado, si es que no se pagaba totalmente en el periodo lo que se devengaba en cada periodo. Entonces también esas deudas las podían incluir en el estado de situación patrimonial proyectado. Con lo cual hay elementos que necesitan utilizar del estado de flujo de efectivo para armar el estado de situación patrimonial proyectado. Básicamente el más importante es la posición del efectivo con el que van a disponer al cierre del ejercicio. Y también hay elementos del estado de flujo de efectivo que son necesarios para armar el estado de resultados proyectado. Por ejemplo, ustedes para determinar las cobranzas primero necesitaron armar el presupuesto de ventas, ahí tenían las ventas devengadas.
para determinar los pagos de compras, previamente determinaron el presupuesto de producción y de cada uno de los componentes de los costos, entonces es posible también, en función a las unidades vendidas, determinar el costo de ventas. Cuando armaron el pago de cada uno de los gastos, bueno, ahí podían armar también o detallar cada uno de los gastos que se iban a incluir también en el estado de resultados. Hay algunos elementos por ejemplo, cuando detallaron la necesidad de financiar déficits de efectivo y debieron recurrir al financiamiento, ustedes iban a pagar en el periodo intereses. Intereses que es el costo del financiamiento por el dinero que utilizaron. Todos los intereses devengados en el periodo también van en el estado de resultados. Lo que pasa es que el estado de resultados también tenemos que considerar que incluye otros factores que, por ejemplo, en el estado de flujo de efectivo no están. Por ejemplo, las amortizaciones. Y además que puede haber egresos que están en el estado de flujo de efectivo que no son resultados. Por ejemplo, cuando distribuye utilidades la empresa, o lo que hablaban en este caso, lo que hablaban el retiro de los propietarios. Eso no es un resultado en realidad. Con lo cual hay algunos conceptos que tenemos que tener cuidado que no son resultados, a pesar de que van en el estado de flujo de efectivo. Para el método indirecto, bueno, lo mismo se elabora de la misma manera que en el estado de flujo de efecto histórico, para elaborar el método indirecto del estado de flujo de efectivo proyectado. Parto de la utilidad, acá parto de la utilidad planificada, de la utilidad esperada, del resultado esperado, lo ajusto con las partidas no erogables, o sea, voy a detraer las partidas no erogables, y después hago ajustes con algunos conceptos que tienen que ver sobre todo con los conceptos de activos y las variaciones en los periodos, además de incluir egresos adicionales que puedan surgir de la inversión o financiamiento de la empresa. Este método es sencillo, pero no me brinda el detalle completo que yo necesito. No es del todo útil para armar un presupuesto como el que nosotros estamos pensando desarrollar para el próximo periodo, aunque sí puede ser de utilidad para hacer proyecciones de efectivo a largo plazo. Si yo quiero estimar la situación de efectivo por año, por ejemplo, anualmente, haciéndolo coincidir con el plan estratégico. Entonces sí, el método indirecto es quizá lo más factible, donde no requiere un análisis tan pormenorizado. Para armar el presupuesto integrado de cada periodo, de cada año, en realidad lo que me conviene es trabajar con el método directo. Las actividades fundamentales que desarrollamos en el presupuesto de efectivo tienen que ver con la planificación de los flujos de efectivo de largo y de corto plazo, la proyección mensual de la posición de caja y la evaluación diaria de la caja. Como dijimos recién, hablamos del mediano a largo plazo, hablamos del corto plazo vinculado al ejercicio económico y al presupuesto que estamos armando, pero también al día a día, porque tenemos que tener en cuenta que no tenemos que quedarnos sin fondos ningún día dentro de cada periodo. Hay maneras en que podemos cuidar que esto se desarrolle adecuadamente. Y por eso, algunas de las actividades financieras importantes vinculadas al estado de flujo de efectivo en realidad y que nos permiten optimizar la situación del efectivo en cada periodo, tienen que ver con trabajar con el proceso de las cobranzas de efectivo, o sea, eventualmente si tenemos algún déficit, a lo mejor el financiamiento es más caro y podemos buscar de alguna manera solucionar ese problema acelerando las cobranzas. A lo mejor podemos otorgar un beneficio, intentar acelerar el proceso de cobranzas o cambiar las condiciones de crédito, y eso puede ayudarnos a no tener los determinados déficits que pudiéramos plantearnos. Podemos además trabajar con el proceso de pagos, o sea, retardar los pagos, lo que quiere decir pagar en el último día de pago, si es posible en algún caso replantear los plazos de pago, porque a lo mejor el costo que pueda tener esto es menor al costo del financiamiento. Y bueno, tenemos que plantearnos también las políticas de inversión de saldos ociosos. Cuando nos queda un excedente, ¿qué vamos a hacer? Tema importante en contextos donde si la plata, sobre todo también, y principalmente en contextos inflacionarios, donde si queda ocioso el dinero pierde valor.
Y en definitiva, a partir de la elaboración del estado de flujo de efectivo, que como dijimos, necesita previamente la elaboración del presupuesto de desembolso de capital o de inversiones, puedo armar los estados contables proyectados. Fundamentalmente podemos armar el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, y también pudiera armar el estado de evolución del patrimonio neto si me interesara. En general, a los fines de la toma de decisiones, los más importantes son el estado de situación patrimonial proyectado y el estado de resultados proyectado, porque el estado de flujo de efectivo es el que estamos armando. Es importante plantearnos la elaboración final de los estados contables proyectados en el proceso presupuestario, porque en definitiva va a reflejar la imagen de la empresa frente a terceros, al menos la imagen patrimonial, económica y financiera, nuestra presentación frente a terceros. Por otra parte, la utilidad de la información que nos brindan los estados contables proyectados nos va a servir, va a ser útil para la toma de decisiones, sobre todo en algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el impuesto a las ganancias a pagar? Que a veces es una decisión importante para muchas empresas. ¿Cómo voy a poder distribuirle utilidades a los propietarios? ¿Cómo va a distribuir la empresa utilidades a los propietarios? Esto lo va a determinar en función a la ganancia que pudiera obtener y, bueno, a las demás condiciones del contexto, a las oportunidades que pudiera tener para efectuar nuevos negocios. Esto es lo más importante del estado de flujo de efectivo. Vamos a pasar entonces ahora, y vamos a terminar con todo lo que tiene que ver con el proceso presupuestario la próxima clase. Vamos a seguir ahora, continuar ahora con lo que habíamos arrancado la clase pasada, que tenía que ver con ese proceso de autoevaluación. Así que ahora voy a compartirles pantalla y voy a necesitar que se desmuten para ver si podemos trabajar juntos, para ver cómo andamos con la respuesta a estas preguntas, que en realidad son temas que ya vimos. Es un poco de repaso de algunas preguntas que bien pudieran ser preguntas de examen final. ¿Se puede ver? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a ver, habíamos llegado hasta la pregunta 20 a contestar, y alguna más también, pero vamos a ver, vamos a arrancar desde la 20 en adelante. La 21, y a ver cómo están, si se acuerdan las cosas que vimos, o las que en algún momento seguramente van a repasar. El cuadro estratégico se utiliza para ubicar a las unidades de negocio de una empresa de acuerdo a su condición de pioneros, emigrantes o colonos. ¿Esto es verdadero o es falso? Recuerden que están expresadas o planteadas como afirmaciones en las que ustedes tienen que decir si son verdaderas o falsas. ¿Se acuerdan del cuadro estratégico? ¿Qué era el cuadro estratégico? ¿Se acuerdan cómo era esa matriz que identificaba las unidades de negocio en pioneros, emigrantes y colonos? ¿Se acuerdan de qué tema estamos hablando? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Sobre el planeamiento estratégico. En realidad acá estamos hablando sobre planeamiento estratégico, pero fundamentalmente cuando hablábamos de estrategias de océano azul. Recuerdan que hablábamos del cuadro estratégico como una especie de un formato que podíamos utilizar de análisis que identificaba las variables competitivas en el eje X y en el eje Y cuánto se invertía en cada una de las variables competitivas. Las variables competitivas de cualquier negocio que debíamos definir. Por ejemplo, vimos algún ejemplo. Un cuadro que nos permitía medir cuánto invertíamos nosotros y podíamos compararlo con cuánto invertía la competencia en las variables que son decisivas y relevantes para nuestro negocio. ¿Y qué precio cobrábamos? El precio es una de las variables competitivas. Eso un poco me permitía armar una especie de curva
que se llamaba la curva de valor, uniendo cada uno de los puntos donde se cruzaba cuánto invertíamos en esa variable, cada variable competitiva y cuánto invertíamos en esa variable. Eso era lo que se llamaba el cuadro estratégico en una estrategia de Océano Azul. La idea era que cuando armaba una estrategia de Océano Azul tenía que hacer bastante diferente o divergente, era en su momento la frase que usaron los que desarrollaron el método, respecto a las curvas de las empresas que trabajaban en los negocios tradicionales, porque cuando se armaba un Océano Azul se invertía en variables totalmente distintas. El cuadro estratégico no es aquel que identificaba las unidades de negocio de una empresa de acuerdo a su condición de pioneros, emigrantes o colonos. Eso tenía que ver con otra matriz que en realidad era para ubicar a las unidades de negocio, donde planteaban que una empresa, una gran empresa que tiene muchas unidades de negocios, tiene que tener una cartera de inversión equilibrada. Y la matriz de pioneros, emigrantes y colonos, básicamente lo que quiere si la podemos vincular con algunos, con la matriz BCG, el posicionamiento de las unidades de negocios, nada más que las unidades de negocios pioneras, eran las que constituían las unidades de negocios que eran océanos azules. Las emigrantes eran las que, si bien estaban en negocios tradicionales, tenían alguna diferenciación, y los colonos eran negocios imitativos, iguales al resto de los negocios. La idea que era que la empresa tuviera cada vez más unidades de negocios que sean pioneros o emigrantes, o sea, que surjan diferenciaciones, no que venga haciendo lo mismo que hacen los demás, porque cuando el negocio se cae son las primeras que quedan afuera de los negocios. Eso es un poco repasar ese tema que vimos de estrategia de Océano Azul. La aseveración es falsa, porque en realidad el cuadro estratégico no es para esta ubicación de la matriz. Para esto se usa otra matriz que se llama el mapa de pioneros, emigrantes o colonos, o la matriz de pioneros, emigrantes y colonos. La 22. Los procesos de innovación de productos y servicios se miden a través de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento en un cuadro de mando integral. Bueno, esto lo vimos hace poquito, que es verdadero o falso. Es falso, es dentro de la perspectiva de procedimientos internos. Muy bien. Los procesos de innovación de productos y servicios los medimos a través de la perspectiva procesos internos. ¿Se acuerdan que hablábamos de una cadena de valor de los procesos internos de una empresa? Otro concepto de cadena de valor, además de la cadena de valor interna de Porter, la cadena de valor del producto o negocio, que es más externa a la empresa, hablábamos de la cadena de valor de los procesos internos. Y dentro de la cadena de valor de los procesos internos se encontraba conformado por los procesos de innovación, operaciones y servicios postventa. Con lo cual la aseveración esta es falsa. Los procesos de innovación de productos y servicios se miden a través de la perspectiva procesos internos en un cuadro de mando integral. O sea, forman parte de los procesos internos esenciales para la actividad de cualquier negocio. El proceso de innovación es un proceso interno necesario para la actividad de cualquier negocio. La 23. El EBITDA es un indicador financiero que puede calcularse como utilidad operativa más las amortizaciones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Faltan las depreciaciones. Sí, amortización o depreciación está como un sinónimo. Claro, pero también los intereses, ¿no? Porque es sobre utilidad antes de impuestos y amortizaciones. Digo. Bueno, está bien, pero la utilidad operativa es la utilidad antes de intereses e impuestos. A ver, vamos por partes. ¿El EBITDA lo puedo calcular como la utilidad operativa más las amortizaciones? Yo les diría sí. En realidad el EBITDA es eso, es la utilidad operativa, lo que se llama el EBIT o utilidad operativa. EBIT, la expresión en inglés de la utilidad operativa, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, más las amortizaciones. O sea, sería la utilidad operativa antes de deducir las amortizaciones. Así se calcula el EBITDA. Más las amortizaciones y depreciaciones, a eso me refiero. O sea, está bien esa parte de que se calcula como la utilidad operativa más las amortizaciones. Pero hay algo en la afirmación que está mal.
dice es un indicador financiero. El EBITDA no es un indicador financiero, el EBITDA es un indicador económico. El EBITDA surge del EBIT. El EBIT es la utilidad operativa. La utilidad operativa es un dato económico. Es la utilidad que surge de venta menos costos, menos gastos operativos. Me da la utilidad operativa de cualquier empresa. Ese es un dato económico. Si a eso le sumo las amortizaciones, que son las amortizaciones devengadas en el periodo, me sigue dando un dato económico. Que lo utilice y que sirva, por ejemplo, para los inversores cuando analizan los estados contables, para evaluar cuál es la capacidad de generación de fondos que tiene un negocio en un periodo determinado por las actividades operativas que desarrolla, y lo puede evaluar, asimilarlo a una especie de flujo de fondos, porque en realidad no es un flujo de fondos, pero lo puede asimilar porque dice, bueno, el resultado, si le saco las amortizaciones, lo que me queda básico, o sea, no deduzco las amortizaciones, lo que queda es el flujo de ingresos que la empresa genera. No va a ser el flujo de ingresos que la empresa genera, porque va a depender de las diferentes variaciones de capital de trabajo que pudiera tener la empresa, o sea, en los activos corrientes, en los pasivos corrientes que puedan aumentar o disminuir. Además puede tener otros ingresos, otros egresos para pagar deudas anteriores o cobrar créditos anteriores la empresa. No es un concepto financiero, es un concepto económico que se utiliza o se asimila a un concepto financiero en el análisis de un inversor que ve los estados contables, cuando no puede tener un análisis financiero más claro y más desarrollado de lo que la empresa elabora, que le permite al inversor estimar cuál es el ingreso que genera el negocio por la actividad operativa habitual en el periodo de tiempo, en términos generales, aunque no sea exactamente el ingreso que genera, porque el ingreso que en definitiva la empresa va a generar depende de muchos otros factores. Pero es una asimilación a un concepto financiero, pero que se hace sobre un concepto económico. Es un concepto económico el EBITDA porque se toman datos de devengado para armarlo. El EBIT es la utilidad operativa devengada. La amortización es un concepto devengado también. Es la utilidad operativa antes de deducir las amortizaciones. Que se asimile para un inversor a un concepto financiero porque me permite ver a partir del estado de resultado y voy al cuadro de gasto, le sumo las amortizaciones, más o menos estimo el flujo de ingresos que la empresa genera en un periodo independientemente de lo que pueda haber cobrado por los créditos que cobró, los aportes de capital, los egresos que haya hecho por cualquier concepto, las inversiones. Me da el flujo de fondos que genera por la actividad habitual, pero no me va a dar exactamente el flujo de fondos. Es una aproximación a ese flujo de fondos. Es una aproximación que es práctica para un inversor que no tiene el detalle del flujo de fondos que genera cada actividad específica o la actividad principal de la empresa. Si no lo tiene expresado de esta manera, puede usar el EBITDA para tratar de estimarlo como algo que puede ser asimilable, o por lo menos en el largo plazo va a tender a igualarse. Pero esto no es un concepto financiero, no surge de valores financieros, de ingresos o egresos de fondos. Es un concepto económico, porque es un concepto devengado, ¿se entiende? Entonces, si bien se asimila a un concepto financiero, es un concepto económico, es un indicador económico, que sí se calcula así, como la utilidad operativa más las amortizaciones. ¿Se entiende? La siguiente, la 24. Las contingencias positivas solo se contabilizan cuando son probables y pueden estimarse razonablemente en la contabilidad, ¿no? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Falso por qué? porque solo se contabilizan las negativas, ¿no? Correcto. Las que se contabilizan cuando son probables y pueden estimarse razonablemente son las contingencias negativas. Las contingencias positivas no se contabilizan. Algunos pueden decir que el impuesto diferido pudiera ser una excepción, que es un caso muy excepcional. Pero en principio, para la contabilidad, las contingencias positivas no se contabilizan. Se registran en el momento en que ocurran, cuando ya ocurrieron. Y se consideran ganancia del periodo que puedan haber ocurrido. Pero las contingencias positivas no se contabilizan. La 25. A partir del análisis de la matriz BCG, podemos inferir que los ingresos de la empresa están en función del crecimiento de la demanda
en tanto que los egresos dependen de su participación en el mercado. ¿Verdadero o falso? Esto lo vimos cuando vimos la matriz BCG, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran los cuadrantes en la matriz BCG generadores de ingresos? El 1 y el 3. ¿Cuáles eran? ¿Qué representaban los cuadrantes generadores de ingresos? ¿Cuáles eran? ¿Qué cuadrantes eran? ¿Qué denominación tienen? ¿Cómo se conocen esos cuadrantes? Estrella y perro. ¿Cuál? Vaca lechera, ¿no? Interrogante. Generadores de ingresos. Básicamente bien la respuesta final, estrella y vaca lechera. Recuerdan que la estrella era un negocio, una unidad de negocio que tenía una gran participación en un contexto de gran crecimiento, en un mercado muy atractivo, que generaba muchos ingresos, pero que tenía que reinvertirlos todos prácticamente en el negocio para mantener esa participación, para no perderla. Y la vaca lechera era la que generaba muchos ingresos y no demandaba tantos ingresos porque ya el negocio no era tan atractivo, ya había logrado la empresa una posición consolidada en el negocio y ya no era fácil ni era tan atractivo para el ingreso de nueva competencia. Entonces generaba muchos ingresos excedentes. Ahora, entonces, las unidades de negocio generadoras de ingresos son la estrella y la vaca lechera. ¿Qué tienen en común? ¿Qué era la vaca lechera? La vaca lechera tenía una gran participación en un mercado que ya no tenía un gran crecimiento, tenía bajo crecimiento. ¿Qué tienen en común la estrella y la vaca lechera? Una alta participación. Alta participación en el mercado. Entonces, de la recomendación estratégica de la matriz BCG puede surgir o puedo decir que los ingresos están en función a la participación en el mercado, que van a tener mayores ingresos las empresas, las unidades de negocio que tienen mayor participación en el mercado. ¿Y cuáles eran las unidades de negocio que demandaban muchos ingresos, en las que tenía que invertir mucho, que necesitaba invertir? ¿Se acuerdan? Interrogante. Muy bien, el interrogante. ¿Y cuál más? Y estrella. Muy bien, interrogante y estrella. El interrogante, ¿se acuerdan que teníamos baja participación en un mercado de gran crecimiento, pero era muy atractivo? Y si nos queríamos jugar, teníamos que invertir con todo, porque teníamos que lograr una gran participación. Teníamos que conseguir estar entre los líderes del mercado. Y la estrella, que en realidad, por más que generaba muchos ingresos, necesitaba invertir permanentemente para mantenerlo, porque era un sector muy competitivo, muy atractivo, y entonces tenía que mantener la situación de la empresa. Esas dos unidades de negocios requieren mucha inversión, mucho egreso. ¿Qué tienen en común el interrogante y la estrella? Que genera una alta rentabilidad. No, ojo que el interrogante normalmente no es nada rentable. En el interrogante invierto mucho y no es rentable hasta que no llega, incluso cuando llega a ser estrella, Pero tiene una rentabilidad, proyecciones de rentabilidad. ¿cómo? Porque tiene una proyección futura de rentabilidad. Un interrogante no. Recién cuando se transforma en estrella, y en realidad cuando se transforma en vaca va a tener una gran rentabilidad. Como estrella va a tener un rendimiento importante, pero que tiene que reinvertirlo totalmente en la empresa. En realidad el interrogante, el problema que tiene a veces es que no se transforma en estrella y directamente pasa a ser un perro y no hay rentabilidad nunca. Pudiéramos vivir esa situación también. O sea, no necesariamente, incluso con los interrogantes el planteo es decir, bueno, este invierto o este dejo de invertir y ya está. Si voy con uno tengo que jugármela. No puedo estar a medias con dos o tres, por ejemplo. A mí me conviene jugármela con lo que tengo, por aquello que realmente vale la pena para jugársela. No puedo ir a medias. Ese es el planteo, por lo menos la recomendación estratégica con los interrogantes. O directamente lo dejo y que se muera o voy con todo. Lo que tienen en común, recuerden, Un tanto alto el crecimiento del interrogante, mercado. muy bien, que están en un sector muy atractivo, en un mercado muy atractivo que para la matriz BCG eso está medido por el alto crecimiento del mercado.
Entonces podemos decir que la necesidad de egresos, o sea, de invertir mucho, depende del crecimiento del mercado, en realidad del atractivo del sector de negocios, que en la matriz BCG se está representado por la tasa de crecimiento. Entonces, fíjense cómo está planteado el enunciado. A partir del análisis de la matriz BCG podemos inferir que los ingresos de la empresa, dice, están en función del crecimiento de la demanda. No, debiera decir, están en función de la participación en el mercado, porque dijimos que las unidades generadoras de ingresos son las que tienen gran participación en el mercado. En tanto que los egresos dependen de su participación en el mercado. No, justamente los ingresos dependen del crecimiento del negocio. Está al revés, digamos, por eso es falsa la aseveración. La recomendación estratégica que surge de la matriz BCG nos dice, o el planteo estratégico en cuanto al comportamiento de las diferentes unidades de negocio en cada uno de los cuadrantes de la matriz, lo que me está diciendo es que los ingresos de cada unidad de negocios van a depender de la participación en el mercado y que los egresos van a estar en función a la tasa de crecimiento del mercado. Bueno, 26. Esto también lo vimos en alguna clase hace poquito. La identificación de holguras o acolchonamiento revela la adecuada implementación de un plan táctico de utilidades o presupuesto. ¿Verdadero o falso? ¿Se acuerdan que era el tema de las holguras o acolchonamiento del presupuesto? Habíamos dicho, recuerdan que era cuando la ejecución del presupuesto, cuando se implementaba mal, y en realidad lo que pasaba era que cada área pedía más dinero del que necesitaba, porque de última que le sobrara, o quedaba bien, o de última lo usaba para cualquier cosa, o sobreestimaba los gastos, como decir, bueno, después gasto menos, o que tenga, o subestimaban los ingresos, decir, no, voy a tener ingresos menores para que después sean mayores y tengan un premio, o sea, a eso se llama holguras o acolchonamiento. Y en realidad lo que revela cuando existen en un presupuesto holguras o acolchonamiento es que se está implementando mal, que la implementación del presupuesto no es buena. ¿Se acuerdan que dijimos que es importante implementar adecuadamente el presupuesto? Que actuemos en función al cumplimiento de la estrategia, que lo más importante del presupuesto era el proceso en sí mismo, más allá del resultado final, no el número final, y que no se puede evaluar el comportamiento de las personas exclusivamente en base al número de presupuesto que se obtenga. Justamente, si existen holguras o acolchonamiento, y usamos este término holguras o acolchonamiento porque es el término que utiliza Welch, cuando ustedes vean Welch van a ver que habla de holguras o acolchonamiento, es porque se está implementando mal el presupuesto, no porque se está implementando bien. Por eso es falsa. La 27. La llave de negocio se registra contablemente como la diferencia entre el valor de compra y los valores corrientes, cuando adquiere un negocio, aunque puede estimarse financieramente como la diferencia entre el valor presente neto del negocio y el valor a pagar por su adquisición. ¿Verdadero o falso? Fíjense que acá tenemos dos estimaciones distintas. Uno es el valor contable de la llave de negocio, por cuánto ingresa mi contabilidad cuando compro una empresa, y otro, el valor financiero de una llave, el valor llave de negocio financiero. Esto estaba en el artículo de Penacchioni cuando vieron la determinación de valor de negocio, pero ¿qué les parece esta afirmación? ¿Es verdadera o falsa? Cuando compro una empresa contablemente, ¿cómo registro el valor llave? ¿Es la diferencia entre el valor de compra, lo que pago por la compra de la empresa, y los valores corrientes que ingresan a mi patrimonio? ¿O es la diferencia entre el valor de compra y los valores contables de la empresa que adquiero? Esto lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? ¿Es correcto decir que la llave de negocio se registra contablemente como la diferencia entre el valor de compra y los valores corrientes? Cuando yo adquiero una empresa, bueno, todos los bienes de la empresa entran a mi patrimonio su valor corriente.
el valor llave va a ser, contablemente se va a registrar como la diferencia entre lo que pago efectivamente y los valores corrientes de todos los bienes de la empresa que ingresan a mi patrimonio. Eso va a ser el valor llave contable. Ahora, tal vez el valor real de ese valor llave o el valor financiero lo puedo estimar de manera distinta. Desde el punto de vista financiero, el valor llave de la empresa a lo mejor para mí es distinto y puede llegar hasta ser superior a su valor contable, porque va a ser la diferencia entre lo que pago y el valor y lo que se llama el valor presente neto del negocio, o sea, el valor actual de los ingresos futuros que ese negocio que adquiero puede generar. Yo estimo el valor actual de los ingresos netos futuros que el negocio puede generar, calculando el valor del negocio que adquiero. Y después me digo, bueno, pago esto. La diferencia entre lo que pago y ese valor, que son los ingresos futuros que puede generar, o la diferencia entre el valor de los ingresos que pueda generar y lo que pago, me puede dar a mí, o me puede determinar a mí, por ejemplo, cuál es el valor llave que pueda tener o que estoy pagando por esa empresa. Pero este es un concepto puramente financiero. Lo importante, o les diría que lo que es importante que no confundan, porque tal vez esta expresión hace que se puedan confundir. Contablemente, la llave de negocio se registra contablemente como la diferencia entre el valor de compra de la empresa y los valores corrientes, más allá de lo que puede estimar como un valor llave desde el punto de vista financiero. En realidad la afirmación 27 es una afirmación que se puede poner como verdadera. La 28. Las marcas autogeneradas tienen valor cero en los estados contables de una empresa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Sí, La verdad. realidad es que muchas empresas tienen marcas muy valiosas que son autogeneradas y no figuran en los estados contables de la empresa, aunque pueda ser el activo más valioso. O sea, ahí tenemos un problema entre el valor de una empresa y su valor contable, una diferencia significativa. 29. En caso de existir ventas estacionales, la empresa puede mantener un nivel estable de inventarios solo si la producción fluctúa inversamente respecto a las ventas. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 La empresa va a mantener un nivel estable de inventario solo si la producción fluctúa directamente respecto a las ventas. O sea, yo puedo mantener el mismo inventario si ventas estacionales y cuando vendo más produzco más, cuando vendo menos produzco menos. O sea, voy a mantener un nivel estable de inventarios si la producción fluctúa directamente respecto a las ventas. Distinto si se hubiera planteado si voy a mantener un nivel estable de producción. Si quiero mantener un nivel estable de producción, entonces sí, ahí el inventario va a fluctuar inversamente respecto a las ventas. Cuando vendo menos me va a quedar más inventario, cuando vendo más me va a quedar menos inventario. 30. Los mercados de competencia monopolística se caracterizan por la existencia de precios diferenciales entre los bienes y servicios que se comercializan. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Verdadero. ¿Se acuerdan el caso de la competencia monopolística? Eran aquellos mercados competitivos donde los productos o servicios que se vendían se podían diferenciar unos de otros, o sea, tenían diferencias. La mayoría de los mercados competitivos son de competencia monopolística. Hay muchos oferentes y demandantes, pero el producto no es homogéneo, fungible, intercambiable como en la competencia perfecta. Los productos se diferencian entre sí por alguna cualidad, alguna característica, algún elemento que hace que diferentes segmentos de clientes puedan pagar precios diferenciales por los productos que se comercializan. 31. Los presupuestos de gastos de comercialización y distribución deben confeccionarse una vez completados los presupuestos de producción. ¿Verdadero o falso? No, falso. Se elaboran cuando se tiene que crear o generar el presupuesto de venta. Después del presupuesto de ventas, pero sí es falso. En general, no necesito esperar a que se armen los presupuestos de producción para armar el presupuesto de gasto de comercialización y distribución. Tal vez sí necesito armarlo junto al de ventas o después que se hace el presupuesto de ventas, ya los puedo armar, porque no dependen del proceso productivo y porque además la venta es un poco una consecuencia de la estrategia de comercialización y distribución seleccionada.
normalmente la recomendación es armarlo ni bien termina el presupuesto de ventas. O sea, cuando termina el presupuesto de ventas yo puedo armar al mismo tiempo, por un lado, los presupuestos de comercialización y distribución y por otro lado, los presupuestos de producción. Pero al mismo tiempo, o sea, no necesito esperar que termine el presupuesto de producción para empezar a armar el presupuesto de gastos de comercialización y distribución. La 32. Puede utilizar los siguientes métodos para separar los componentes fijos y variables en los gastos semivariables. Formato tabular, formato de fórmulas o formato gráfico. ¿Verdadero o falso? Eso lo vimos la clase pasada, lo mencionamos la clase pasada. No hay que confundir, ojo, cómo se separan los componentes fijos y variables de los gastos y costos semivariables con la forma en que se presentan o se expresan. Los formatos tabular, de fórmulas o gráficos son la manera en que puedo expresar en los presupuestos flexibles de gastos. ¿Se acuerdan? Los presupuestos a diferentes niveles de actividad o a través de diferentes niveles de actividad y el desarrollo de cada uno de los conceptos a través de una fórmula, a través de un formato gráfico. Pero los procedimientos para separar los costos fijos de los costos variables en los costos semivariables eran métodos estadísticos de correlación, eran estimaciones directas, o sea que puedo estimar directamente, más o menos en función a lo que viene ocurriendo en el pasado, o la estimación del responsable del área, de cuánto es fijo y cuánto es variable. Otro método que se llama puntos altos y puntos bajos presupuestados. Probablemente trabajen con alguno cuando vean trabajo práctico de presupuestos flexibles de gasto, que también van a desarrollar. En realidad, esta es la presentación, no la forma en que se separan los componentes fijos y variables. Las maneras de separar los componentes fijos y variables las más conocidas son estimación directa, de manera directa, usar un método estadístico de correlación o puntos alto y punto bajo presupuestados. La 33. La contabilidad de la innovación utiliza indicadores vanidosos y accionables. ¿Verdadero o falso? ¿Se acuerdan de qué se trata esto de la contabilidad de la innovación? Esto tenía que ver con algunas de las cosas que vimos al principio, el método Lean Startup, ¿se acuerdan? El desarrollo de las startups, los nuevos emprendimientos en contextos de incertidumbre, con emprendimientos muy innovadores, donde se planteaba el desarrollo de un producto mínimo viable, o sea, el producto mínimo posible para lanzar al mercado y medir, o sea, desarrollar un proceso de medición para aprender si funciona bien e ir corrigiéndolo sobre la marcha, haciendo los cambios necesarios. El planteo es que tenía que usar la contabilidad de la innovación y la contabilidad no estaba expresado en este caso por indicadores financieros, sino como en un cuadro de mando, por un conjunto de indicadores que sirven para la empresa, pero que no son necesariamente financieros. Y si quería desarrollar un producto innovador, tenía que medir aquellos indicadores que con sentido común me eran útiles. Por ejemplo, planteaba el lanzamiento de un producto y tenía muchas personas que entraban a mi página web para conocerlo, pero también daba la opción de que los pidieran de quienes les interesaba y lo quieren comprar. Si yo mido el indicador como cuántos ingresan a la página web, lo puedo plantear como algo importante, y mido cuántos ingresan a la página web, tal vez no es un indicador que a mí me pueda representar, bueno, este negocio va a tener éxito porque hay muchas personas que le gusta, porque a lo mejor les sorprendió la idea como la planteé y entraron a la página web. Ahora, si yo mido cuántos pidieron comprarlo, o sea, pidieron el presupuesto porque les interesaría comprarlo, entonces ahí sí estoy midiendo un indicador que puede ser importante para definirme si esto puede ser atractivo o no. Esos indicadores que son buenos se denominan accionables. El primer indicador, que era los que entraron a la página web, es un indicador vanidoso. Bueno, este es el planteo, que yo tengo que elegir indicadores accionables, no indicadores vanidosos, que son aquellos que uso para que confirmar lo que yo quiero. Quiero que esto me salga bien, entonces para que me dé bien uso cualquier indicador, el que más me conviene, no el que me sirve. Eso sería un indicador vanidoso.
La respuesta correcta sería que para la contabilidad de la innovación tengo que usar indicadores accionables, no indicadores vanidosos. Por eso es falso. No tengo que usar los dos, tengo que usar indicadores accionables, no vanidosos. Y la 34 tiene que ver con lo mismo, ahí por repasar un poquito, conceptos generales. La contabilidad de la innovación es esencial para desarrollar un proceso de aprendizaje validado. Esto es correcto, porque la idea era aprender constantemente. ¿Se acuerdan que el proceso de desarrollo de una startup era crear, medir, aprender, desarrollar el producto mínimo viable, medir si está funcionando, aprender en función a eso y mantener la idea o generar algo nuevo, otra vez medir, otra vez aprender y desarrollar este proceso iterativamente muchas veces? Para lograr el aprendizaje validado yo necesito medir, y para medir, la denominación de lo que utilizo para medir es la contabilidad de la innovación, que básicamente y en términos generales es la utilización de indicadores que no necesariamente son indicadores monetarios, sino indicadores que son los más útiles para cada situación concreta, que pueden o no ser monetarios, con un concepto muy asimilable a lo que se vio que era el cuadro de mando integral. 35. La última etapa en la elaboración de un cuadro de mando integral consiste en la identificación de los mapas estratégicos. ¿Verdadero o falso? Eso lo vimos también, ¿eh? Esta tiene que quedar un poco más clara. ¿Recuerdan qué eran los mapas estratégicos? Bueno, para que quede claro, los mapas estratégicos los tengo que armar a partir de la estrategia y antes de la elaboración del cuadro de mando integral. Justamente me permiten identificar las relaciones causa-efecto, que después me van a permitir identificar los indicadores convenientes vinculadas a las vinculaciones que puedo relacionados con esas vinculaciones que puedo identificar de relaciones causa-efecto en los mapas estratégicos. El paso correcto es la estrategia, la identificación de los mapas estratégicos y a partir de la identificación de los mapas estratégicos, la elaboración del cuadro de mando integral. 36. El redespliegue y la acción política representan estrategias de supervivencia para una empresa en crisis. ¿Verdadero o falso? Esto, recuerden, es de Sallenave. Esto lo vimos al principio de la cursada, pero sí. Sallenave lo que plantea es que una empresa que tiene problemas de supervivencia puede desarrollar una estrategia, en realidad plantea tres estrategias para desarrollar simultáneamente, en realidad. Estrategias de refuerzo, de redespliegue y de acción política, para solucionar el problema en que se encuentra, que va a depender de acuerdo a qué tipo de problema sea, si es propio de la empresa, si es del sector de actividad, si es en un contexto general, si es por un cambio en el gusto del consumidor, si es por una situación de recesión generalizada. La 37. El punto de equilibrio financiero es inferior al punto de equilibrio económico por efecto de las amortizaciones y otros gastos no erogables. ¿Verdadero o falso? ¿Conocen el concepto de punto de equilibrio financiero? El punto de equilibrio económico saben qué es, lo vimos también. A lo mejor esto lo vamos a tener que repasar, el punto de equilibrio financiero. Si no recuerdo mal, profe, es el punto en el cual los ingresos, se igualaban los ingresos a los costos, ¿no? Muy bien. Cuando hablas del punto de equilibrio financiero, además tenés en cuenta los gastos financieros. Los intereses. En realidad,
Cuando hablamos del punto de equilibrio económico, hablamos del volumen de operaciones necesarias, o sea, el nivel de producción y ventas en el que necesito operar para estar en cero, para estar en equilibrio, para cubrir totalmente todos mis costos y gastos, o sea, el nivel donde tengo utilidad cero, cuánto tengo que producir y vender como mínimo para estar en cero. Eso sería lo que representa el punto de equilibrio económico. El punto de equilibrio financiero en realidad es una determinación similar en cuanto a cuál es el volumen de unidades que necesito producir y vender para estar en equilibrio financiero. O sea, aquel volumen que necesito vender para que los ingresos que reciba coincidan con mis egresos. El tema es que no necesariamente el punto de equilibrio financiero es inferior al punto de equilibrio económico, puede ser superior porque depende de muchos factores. El punto de equilibrio financiero va a depender, por ejemplo, de cuál es la política de cobranza y cuál es la política de pagos, de cuáles son las deudas que tengo que pagar en este periodo, previstas que vienen del periodo anterior, y cuáles son los saldos que voy a cobrar en este periodo que provengan del periodo anterior. El punto de equilibrio financiero va a depender de otros ingresos que la empresa pueda tener, por ejemplo, por aportes de capital que fueran previstos, o distribuciones o egresos por distribuciones de utilidades o compra de un bien de uso, algo que estuviera previsto. Con lo cual, son otras las cosas que tengo que considerar para determinar el volumen que necesito vender para lograr el equilibrio financiero en una situación determinada, o sea, para que todos los ingresos alcancen a cubrir todos los egresos. No tiene nada que ver esto con el presupuesto de ingresos y egresos, pero sí tiene que ver con conceptos puramente financieros. Y un poco implica determinar cuál es el volumen al que necesito operar para que los ingresos que obtenga, obviamente en función a la política de cobranza que tenga, coincidan con los egresos previstos. La idea es que puede ser distinto el punto de equilibrio financiero al punto de equilibrio económico. Y si bien en el punto de equilibrio financiero no voy a considerar las amortizaciones y otros gastos no erogables, porque esos no se consideran, no necesariamente el punto de equilibrio financiero es inferior al punto de equilibrio económico. O sea, no necesariamente si yo digo que necesito vender 1000 unidades para estar en equilibrio económico, de ahí en adelante tengo ganancia económica, voy a decir que para lograr el equilibrio financiero tengo que vender menos de 1000. A lo mejor por la situación de la empresa, las políticas que hace, tengo que vender 1500 para lograr el equilibrio financiero. Precisamente porque a lo mejor mis políticas de cobranza son cobrar el 30% al contado, el 70% a crédito, y mis políticas de pago es pagar todo en efectivo, supongamos, o porque tengo otros ingresos y egresos previstos en el periodo que no dependen de la actividad habitual de la empresa. O sea, no necesariamente el punto de equilibrio financiero es inferior al punto de equilibrio económico, puede también ser superior. La 38. El pasivo de trabajo incluye solamente a los pasivos corrientes, excluyendo los financieros. ¿Verdadero o falso? Esto tiene que ver con el concepto capital de trabajo, que era activo de trabajo menos pasivo de trabajo. Sí, es verdadero. ¿Verdadero? Sí, es verdadero. Perfecto, es verdadero. El pasivo de trabajo son todos los pasivos corrientes, excluyendo los pasivos financieros, porque esos no tienen que ver con las actividades habituales de la empresa. Esa es una decisión de la empresa, contratarlos o no. La 39. La cadena de valor de la perspectiva procesos internos se encuentra integrada por los procesos de innovación, operaciones y los servicios posteriores a la venta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Esto lo comentamos hoy. Estamos hablando de la cadena de valor de la perspectiva de procesos internos en un cuadro de mando integral. Está formada por los principales procesos internos, que son los de innovación, los de operaciones y los servicios posteriores a la venta. Y la última, la 40, las relaciones causa-efecto representan uno de los principios que vinculan al cuadro de mando integral con la estrategia empresarial. ¿Verdadero o falso? Bueno, por ahí hay que repasar un poquito. Cuando vimos cuadro de mando lo mencionamos.
se supone que hay 3 principios que vinculan al cuadro de mando integral con la estrategia. Uno es justamente las relaciones causa-efecto de los indicadores que se manifiestan a través de los mapas estratégicos. Es donde detecto las relaciones causa-efecto entre los diferentes indicadores que después voy a determinar. Otros son los inductores de actuación, que hay indicadores que son de efecto y otros indicadores que son inductores de actuación, que tienen que ver con la relación causa-efecto entre ellos, y otro es la vinculación con las finanzas, o sea, el hecho de que igual va a ser importante siempre medir en términos financieros o monetarios, porque en definitiva todo lo que haga la empresa para hacer las cosas bien tiene que traducirse en valores monetarios que son deseables para la empresa. Bueno, acá vimos alguna especie de repaso, como para que vean algunos temitas o algunas cositas de temas que son importantes y refrescarlos un poquito de los temas vistos. La próxima clase vamos a terminar con proceso presupuestario y vamos a ver los temas que nos quedan. Vamos a empezar a ver todos los temas que nos quedan. ¿Quedó más o menos claro o alguno quedó alguna duda de todas las cosas estas que vimos? Sí, quedó claro. Bueno, cualquier cosa o cualquier duda, coméntenmela, díganmela o pregúntenme para la próxima. Nos vemos entonces el próximo jueves. Nos vemos, profe, Perfecto, gracias. profe. Sí, Muchas hasta gracias. luego. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao, gracias.